Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos un día más, un martes más a Mastermind, el podcast donde aprenderás a hacer la vida más fácil al líder que llevas dentro para transformar la manera de hacer negocios. Y como cada martes tenemos una entrevista y hoy tengo el gran placer y honor de tener a Manuel, ojo, cuidado con este apellido, Espíritu Santo. Manuel, muy buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Santi, encantado de compartir estos momentos contigo y con tus oyentes, claro. Que bueno, no, a ti muchísimas gracias porque sé de buena tinta y de primera mano que estás súper liado y que hayas sacado un huequito para charlar sobre lo que vamos a charlar, que recuerdo, voy a decir el tema, vamos a hablar de embajador de marca. Esto lo va a explicar mucho mejor Manuel porque realmente es algo que a mí cuando me lo contó me quedó como un poco, pero bueno, no es normal que lo haga una persona dentro de una empresa, pero no quiero entrar en detalle y quiero que lo describa realmente Manuel, qué es esto de ser embajador de marca. Antes te recuerdo que si te apetece te puedes ir a apuntar a www.institutodeeducacionconsciente.com. Si tienes un negocio local y no sabes si tirar la toalla, no sabes cómo está, tienes ahí más caos que realmente soluciones, ahí te invito a que escuches un audio con 7 pasos para transformar a una mentalidad abundante. Dicho esto, que ya sabes que meter ahí el CTA siempre que se puede, Manuel, vamos a poner un contexto. Yo te he definido como ayudador. Así, ¿sabes? Me ha salido de conversaciones que hemos tenido, de las veces que nos hemos visto, digo, esta persona hará muchas cosas, pero ayudar es seguro, porque a mí personalmente me ha ayudado. Manuel, un poco para que te pongan en contexto, pues cuéntanos, pues eso, quién eres, en qué andas, no sé, un poquito tu historia. Cuéntanos. Bueno, pues como bien has dicho, mi apellido me delata, me llamo Manuel Espíritu Santo y prometo que no puedo estar en todos los sitios, pero sí, como siempre, he intentado bueno, de transmitir un poco esa actitud de estar muy activo, ¿no? Que creo que es importante y máxime hoy en día con la que está cayendo, tenemos que estar muy activos. Y bueno, precisamente hace escasamente 2 o 3 días, LinkedIn me recordaba mi aniversario de trabajo en Pinturas Andalucía. Soy el director de marketing en una compañía que se llama Pinturas Andalucía, que es muy conocida en todo el territorio andaluz y máxima en Málaga, donde nacimos, en Fuengirola, Los Boliches en concreto. Y solo hace 38 años que estoy en la compañía, con lo cual, como suelo decir, la mayoría de las cosas no me la han contado, sino que las he vivido en primera persona, con lo cual me da quizás esa autoridad también para hablar de ellas, ¿no? Pero bueno, obviamente no nací como director de marketing porque en aquel entonces, hace tantos años, pues no existía un departamento de marketing y menos en una compañía que nos dedicábamos y nos seguimos dedicando a lo que hoy es pues la venta de pinturas y artículos de decoración. Pero claro, hace 38 años, 44 años que nace la compañía en el año 80, por ejemplo, pues no existía, no había departamento de marketing y yo fui el primer comercial que entró en la compañía y me aproveché, entre comillas, un poco de la figura del fundador de la compañía, ¿no? Antonio Carvajal Florido, que siempre ha sido un visionario y que en su momento, en una actividad tan específica de la construcción, como comentaba antes, pues decidió apostar por gastar dinero, por invertir dinero en publicidad y hacer acciones comerciales y promocionales y también invertir en medios de comunicación, cosa que era rarísimo en aquel entonces. Y como yo digo, pues se juntaron dos locos, uno pidiendo y el otro haciendo, pues conseguimos un poco el estar donde estamos hoy, obviamente con el apoyo, el apoyo de todo el equipo, del staff y de todos los compañeros que hoy por hoy pues llegamos casi a la cifra de 200 personas trabajando en la compañía. Con lo cual, esa evolución ha sido, como yo digo, pauta, y rápida en algunos momentos concretos, pero siempre con los pies en el suelo, ¿no? Que lo que creo que es importante en cualquier compañía de tener una madurez desde el principio, porque el fundador de la compañía en aquel entonces era muy joven, pero sin embargo tenía esa madurez forjada a base de muchos palos también y que te hace pues trabajar de una forma pues con ese espíritu de equipo que siempre ha potenciado y hemos intentado de trasladar un poco a toda esa cadena de compañeros que tenemos en todas las provincias andaluzas e incluso con el tiempo hemos llegado a crear un grupo y con tiendas en Barcelona, con tiendas en Canarias
y crecer un poco en esa línea, ¿no? Una fábrica de pinturas, en fin, hemos ido creciendo todos de una forma sostenida, me refiero en cuanto a capacidad de crecimiento, pero sobre todo con mucha ilusión y mucho pulmón, que es lo que te comentaba la última vez que nos vimos, ¿no? Que todo esto es a base de mucho pulmón, muchas horas y mucha dedicación, que no entiendo tampoco un trabajo sin esa pasión, ¿no? Como también comentábamos. Mm. Además, tengo que dar fe a muchas cosas que dice, porque bueno, nos vimos allí en la sede principal de Pinturas Andalucía. Me contó un poquito la historia que voy a hacer mi breve resumen, se podría decir. Y es cierto que de una empresa que se dedica a la brocha gorda, hablando, ¿no? De decir, al fin y al cabo, empezaste, bueno, se dedica, ¿no? Empezaron en este aspecto, ¿no? De decir, pinturas en un sector de construcción que evidentemente donde vivimos en la costa hay mucha construcción, pero que alguien invierta dinero en publicitarse, no solamente, evidentemente, para vender más, pero sobre todo para dar ese mensaje, ¿no? De que no solamente vas a pintar una pared, sino que vas a decorar, que te va a dar alegría, que va a cambiar tu estilo de vida y que ha ido evolucionando no solamente a la pintura propiamente dicha, que siguen habiendo, sino que va más allá. Entonces vas a la sucursal a la que yo estuve y tiene un lugar para poder reunirse con un diseñador, con una persona que sabe mucho de colores, evidentemente, para hacerte un proyecto. Después tiene otras zonas donde está más enfocado a, propiamente dicho, al estilo de vida, ¿no? O sea que como pude ver yo, vais innovando como tal como viene, por decirlo de alguna manera, los tiempos, ¿no? Que yo creo que es una cosa que muchos negocios parece que se quedan como atascados, ¿no? En decir, o sea, yo hago esto y esto me funciona. Y ven venir cosas y les cuesta esta evolución, ¿no? No sé si me explico. ¿Cómo aprovecháis vosotros no sé, esos problemas, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hay un cambio, suele haber problemas. Cuando hay una transformación es porque hay algo que no funciona. Y esa adaptabilidad que he visto yo de primera mano, de la cual hacéis, cómo lo enfocáis vosotros, Manuel, ese aspecto? Bueno, Santi, es algo complicado, pero sí es cierto de que a lo largo de todos estos años, yo creo que hay dos parcelas, una interna y una externa. Externa me refiero de que el mundo va cambiando, el hábito de compra va cambiando y últimamente, en los últimos 5 años, sobre todo después de pandemia, pues ha pegado un vuelco tremendo, con lo cual yo creo que hace falta muchísima cintura, muchísima capacidad de reacción, improvisación controlada, como yo le llamo, e intentar de avanzar un poco en función de eso, ¿no? Luego hay un tema interno, que al final la diversificación es una decisión que se toma en algún momento, pero nosotros nos gusta mucho recordar y yo uso mucho una frase de no perder el norte, ¿no? Nuestra actividad principal debe ser y sigue siendo la principal, obviamente, y la que tiene el mayor rendimiento y donde tenemos la mayor fiabilidad. ¿Qué ocurre? Que esa fiabilidad, como es bastante alta, afortunadamente, por la antigüedad que tenemos, por la experiencia que tenemos y la solvencia, porque tenemos un rótulo importante que nos ha permitido pues, mantener esa solvencia de marca y ese fondo de negocio que nos permite tener un reconocimiento en el mercado, ¿no? Pero nunca perder el rumbo de cuál es nuestra especialidad y acoplar un poco esa diversificación, pues todos los elementos que pueden ayudar a sumar, ¿no? Y eso lo importante es siempre que hablemos del mismo criterio, del mismo ámbito y de no disparar en diferentes modalidades, ¿no? Y en este caso, pues creo que ha sido uno de los aciertos también, ¿no? El crecimiento ha sido muy grande y la diversificación, obviamente, también tanto geográfica a nivel de punto de venta y de actuación comercial como a nivel de productos. Y luego nosotros bromeamos, pero al final es no pintes tu casa, decórala, ¿no? Es el mismo concepto, pero una cosa es el pintar tu casa, que es un trabajo, es una tarea, es algo que no nos gusta, y decorar es emoción. Y hoy en día sabes que en la experiencia del cliente, que ya hemos pasado de esa atención al cliente que era muy requerida por todo el mundo, y ahora tenemos que pasar a un nivel superior que es la experiencia del cliente, que no es solo en el momento y en el lugar de la compra, sino es un poco, no es transaccional, es un poco departamental e incluso a nivel corporativo de la compañía. Con lo cual, intentamos de que esa experiencia cada vez sea mayor y coger los elementos que permiten de que esa fiabilidad que teníamos desde hace tanto tiempo se pueda trasladar a otras tareas, a otra línea de producto y que todo vaya en un mismo paquete. Al final es simplificar un poco ese momento de compra con un solo proveedor para tener distintas opciones y distintas soluciones sobre todo, ¿no?
Pero bueno, además es cierto que ha cambiado el tema de la atención al cliente, como ahora, por ejemplo, cuando vas a un hotel o a ciertos lugares así un poco, lo voy a decir un poco más, entre comillas, exclusivo, te pone el guest experience, más que la atención al cliente puro, puro y duro, sino que, oye, ¿cómo te puedo ayudar de manera experiencial? Y es verdad que eso ha cambiado y hay que adaptarse también a esto, a este punto de que muevan más las experiencias, esas emociones, que el hecho de atenderle, que también, ojo, hay que atender, por supuesto. Bueno, ¿cómo encaja esto? Yo no sé si lo has inventado tú, Manuel, te lo tengo que reconocer. Oye, embajador de marca, marca personal dentro de una empresa grande. ¿Cómo vas? Parece, pues yo cuando te vi por primera vez y después me di cuenta de que pertenecías a una empresa, digo, uy, esto, por eso hablé contigo y me comuniqué y he empezado ya te tengo que decir, esta amistad, porque tuve contigo reunión y la verdad que me encantó, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Congeniamos muy bien, sí, Sí, ¿te sí. acuerdas, no? Fue algo que realmente bueno, tengo que decirle, la verdad que me emocionó y me gustó muchísimo. Oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo integras esto? Defínenos un poco qué es esto de embajador de marca, que sí, que más o menos se puede entender, pero ¿cómo lo has integrado tú a eso, bueno, a todas las charlas que haces, a todos los cosas que haces mil y una cosas, Manuel? Me va a tener que decir cómo gestionar también este tiempo. Cuéntanos. Bueno, en principio no es nada fortuito, obviamente, está todo estratégicamente preparado. También hay unos elementos motivadores, unas palancas, que está muy de moda esa palabra ahora mismo, esa palanca de acción, ¿no? Que hace que cambies un poco de rumbo. Yo lo cierto es que, bueno, en su momento, como bien decía, yo fui el primer comercial y poco a poco, pues con la evolución que comentaba, se fue creando el departamento, pues casi por la propia inercia de la compañía, ¿no? Si puedo hacer muchas cosas es gracias a un equipo, es gracias al equipo que tenemos y que te permite, pues, otro día hablamos del liderazgo dentro de un departamento que también influye, pero sí es cierto de que bueno, tienes personas que te ayudan a poder hacer cosas. Lo que sí es cierto es que esa evolución ha ido del departamento de marketing como tal y luego hace unos años decidí de catalogarnos y de poner nombre al departamento de marketing y comunicación, porque para mí el marketing es una cosa y la comunicación es algo que debíamos unir, ¿no? En eso. Y además, no solo en marketing, sino en el departamento de marketing me refiero, sino en cualquier departamento, porque hoy en día eh, es uno de los elementos más importantes, la comunicación. Y la comunicación pues tiene varias lecturas, obviamente, que tiene para muchísimo podcast tuyos, pero la comunicación al final, lo que suelo decir, de nada sirve ser el mejor si la gente no lo sabe. Con lo cual hay que comunicarlo y hay varias formas de hacerlo, obviamente, contratando publicidad y eso es comunicación también, pero en su momento yo, y creo que fue porque yo al final siempre he sido un poco el que acudía a entrevistas, el que hablaba en público muchas veces, pero claro, era algo más esporádico y algo más ocasional que no era tan buscado, era más por circunstancias, pues hemos cumplido varios aniversarios y en todos ellos, pues a lo mejor he tenido también es cierto de que la propiedad, en este caso el fundador, como decía antes, nunca ha sido muy partidario de ser público como tal, ¿no? Le gusta un poco su intimidad y eso hay que respetarlo, obviamente, pero paralelamente también le decía de que era importante de esta palabra, humanizar un poco las compañías, ¿no? Yo creo que es importante que las compañías tengan una figura donde poder expresar lo que hacemos dentro de las compañías, ¿no? Una cosa es la publicidad y otra cosa es un poco el storytelling de cada compañía. Y ahí, como a muchas personas, pues nos pasó en esa famosa pandemia que nos arrolló a todos, pues ocurrió porque además en nuestro caso coincidió con nuestro 40 aniversario. Y claro, fue el detonante, esa palanca que decía de acción, ¿no? Porque me senté con la propiedad, con el fundador y, oye, mira, no podemos celebrar nada, tuvimos que retroceder todo lo que teníamos preparado para hacer un año muy festivo y mira cómo salió, ¿no? Y afortunadamente, pues al final todo salió, aparte de las pérdidas que todos hemos tenido, pues al final hemos salido reforzado en alguna parcela y una de ellas, en nuestro caso, fue esa de salir a la calle con un storytelling de la compañía para explicar un poco cómo hacíamos las cosas, cómo habíamos llegado a ese 40 aniversario y intentar de transmitir un poco que 40 años puede ser una losa para algunas compañías y para nosotros queríamos expresar que no éramos dinosaurios, sino
que nos volvíamos o mirábamos hacia el futuro con mucha energía y con muchas ganas y también el público le interesa saber un poco cómo se hacen las cosas, ¿no? Por eso lo del embajador de marca entiendo que no es una palabra inventada por mí, ni mucho menos, eso existe en el mercado, pero sí es cierto de que a veces no es tan latente o no es tan visible. Y ahí jugamos un poquito las dos partes. Yo lo que sí decidí es claro, trabajar un poquito mi marca personal para poder hacer de forma dual mi crecimiento a nivel personal con el crecimiento de la compañía, ¿no? Y las historias que se cuentan, pues se cuentan desde dos puntos de vista. La compañía lo puede contar desde una parcela, desde un punto de vista mucho más corporativo, y luego yo cuando entro, tanto en redes sociales como en charlas o en momentos donde a veces la marca no tiene esa capacidad de llegar, llegas tú a nivel personal y puedes acompañar, porque obviamente después de 38 años es imposible desligar mi carrera con la empresa, con lo cual yo creo que es la mejor fórmula para poder expresar todo lo que tengo que expresar en algún momento. Utilizo también una frase que tiene mucho, y esa sí que es mía, que cuando suelo decir de que cuando menos hablas de tu producto, a veces cuando más lo vendes. Y es la venta subliminal que es conocida por todas, ¿no? No hace falta decir que somos los mejores, no hace falta decir, sino cómo hacemos las cosas, dónde queremos llegar, cómo se siente, cómo se hace, el porqué de la cosa también es importante. Y a veces yo ya no hablo de producto, lo que hablo es de la compañía y de pequeños detalles que a veces muchos pequeños detalles hace que consigamos grandes logros, ¿no? Y es un poco el objetivo. Para hablar de producto ya están mis compañeros que tienen su momento, su foro, su evento y su cosa para poder transmitir. Pero desde ese punto de vista sí es muy interesante esa figura de embajador de la marca. Tiene mucha responsabilidad también, obviamente, porque al final el tener detrás tuya un logotipo y una responsabilidad, tienes que cuidar mucho lo que dices, cómo lo dices, lo que escribes, y eso pues te hace estar un poco avispado siempre y con cierto cuidado también a la hora de ser muy, muy eficaz, pero respetuoso también. Te iba a decir, digo, hay que ver la responsabilidad que tiene el hecho simplemente, no solamente de transmitir todo aquello que tiene la marca, sino que, como tú bien dices, tienes alguien detrás diciéndote una serie de parámetros, una serie de principios, una serie de valores que evidentemente tú estás alineado con ello, por si no te llevarías ahí tanto tiempo. Y por supuesto, el transmitir ese mensaje sin decir realmente a lo que el producto que se vende, ¿no? Sino más hecho al crecimiento propio tuyo, que eso me ha encantado, eso me ha gustado mucho. El hecho de que, además lo decía en una entrevista que le hice a Uriol Villa, que es el fundador de Hola Luz, decía que las empresas crecen en base al crecimiento personal de cada uno de sus componentes. O sea, que la empresa no podía crecer o si crecía, por algún lado se salía, si los componentes y las personas que están dentro de esa empresa no crecían a nivel de crecimiento personal, a nivel de desarrollo personal. Y que tú hayas dicho también eso de decir, oye, yo estoy haciendo esto y a la vez me implico yo en ese desarrollo y en ese crecimiento personal, lo cual, evidentemente, aquí ya, pues a través del instituto, que es lo que hacemos, me encanta que lo traigas también aquí al podcast. Manuel, ¿cuáles son las quejas que hay habitualmente? Da igual que sea en tu equipo o en lo que tú ves a diario, porque no sé, yo creo que cuando vas a la tienda, no hace falta que vayas a la tienda física, sino vas a visitar o ves otros lugares o ves otras tiendas, otros negocios, ¿cuál consideras tú que es la queja más común, por decirlo de alguna manera, que hay actualmente en los negocios? Bueno, en los negocios, bueno, en la relación comercial con un cliente hay muchísimas quejas de todo tipo y a nivel interno en la compañía pues hay otras. Yo creo que la queja no es de un lado ni de otro, del ser humano. Yo creo que nos hemos acostumbrado a quejarnos mucho. Una cosa es expresar un descontento y otra cosa es quejarse. La queja a veces es muy fácil, es muy
alguien se queja de algo, pues yo también me quejo, pero a veces la opinión personal yo creo que debe tener un fundamento concreto, no tanto si eres cliente o si eres trabajador en una compañía. Lo que hay que analizar un poco, yo siempre digo de que es importante decir si no estás contento con algo, porque al final yo creo que es importante dar tu opinión o dar tu consejo. Yo hablábamos antes del liderazgo dentro de una compañía, dentro de un departamento o en nuestra propia familia, porque a veces el liderazgo da igual el contexto, al final el que es líder lo debe ser consigo mismo incluso. Y lo que siempre hablo es eso, ¿no? De tener claro esa palabra tan mágica. Yo el hashtag que utilizo desde que decidí de ser público en redes sociales es hablamos cuando quieras, ¿no? Porque realmente es una defensa y una invitación a la comunicación, sea para bien o para quejarse o para dar tu opinión negativa sobre algo. Y yo creo que es importante. Si vamos a un café y yo que soy amante del buen café, si pides un café con una característica concreta, yo quiero que me lo pongan de esa manera. Si yo he recibido un servicio que no es el que yo he pagado, pues yo debo decirlo y además recomendamos. Nosotros en el departamento de marketing atendemos las pocas quejas y no es un tópico, sino no hay demasiadas quejas de clientes y las hay obviamente como en cualquier compañía. Y digo que no hay muchas por un motivo y no es algo fortuito, sino es porque la cercanía con nuestro cliente es tan importante que normalmente se resuelven los problemas en el propio establecimiento o en el equipo comercial cuando lo gestiona, ¿no? Cuando ya salta al departamento de atención al cliente, pues es por un tema que a lo mejor se sale de la competencia del compañero, pero normalmente no hay demasiada para todo el volumen que tenemos. Pero sí es cierto y además agradecemos siempre, que es un tópico, pero hay que dar las gracias siempre para que un cliente pues, nos diga cuál es su opinión, si es negativa, negativa, y si es positiva, pues mucho mejor, ¿no? Pero esas reseñas que tan valoradas están y tan despreciadas en otro caso, pues las tenemos que tener no solo en el mundo online, sino en el mundo offline. Nosotros al tener casi 50 tiendas, pues tenemos todos los días ocurren cosas y tenemos que gestionarlas. Repito, las gestionamos muy bien desde el propio punto de venta, pero a veces surge y cuando surge, pues hay que atenderlas, pero siempre agradecer porque sin esa información, sin esa petición, sin esa negatividad de algo que ha ocurrido en una transacción comercial, pues que lo sepamos para poder defender una situación o para reconocer también de que a veces puede haber ocurrido una anomalía que intentamos resolver, ¿no? Pero es importante de saberlo. Peor es si ocurre algo, no lo sabemos, no te da pie a corregir y luego te encuentras con una situación que nadie desea, ¿no? Pero es la que tenemos que intentar de que no llegue nunca. Sí, sí, además lo has dicho súper bien de que al final las quejas tiene que haberlas porque tiene que haberlas, sean quejas, sean opiniones, pero sobre todo porque muchas veces de estar tan metido en el mismo lugar, de una manera con un sistema y demás, hay cosas que se te escapan y en esas quejas o en esas opiniones ves, ay, pues sí que es verdad, esto no nos habíamos dado cuenta, pues mira, gracias, está bien, está mal hecho por nuestra parte, pero si no nos lo dicen no nos damos cuenta y muchas veces no queremos esas quejas, pero yo por lo menos de las formaciones que hago y lo que voy haciendo, en la mayoría de las quejas, por no decir en todas, de algo se aprende. Siempre sacamos siempre vemos, mira, ha pasado esto, vamos a aprender esto, vamos que esto no vuelva a pasar. Pero ¿por qué no te has dado cuenta? Porque estás tan, yo qué sé, en otras mil cosas y no te has dado cuenta de este punto que un cliente ha tenido esa experiencia y te lo ha contado. Así que agradecidos, siempre lo digo, Hay agradecidos. un ejercicio muy importante a hacer, es muchas veces no nos ponemos en la piel de otra persona, ¿no? Y a veces si nos pusiéramos cuando nos ponemos, pues a veces esa queja que íbamos a decir, digo, pues igual no la veo como queja, a lo mejor es normal lo que ha pasado. Por eso digo de que hay que ver un poco lo que es fortuito, lo que es un poco... Luego hay personas que tienen un imán para tener esa, ca- esa capacidad de poder quejarse porque todo, además sabemos que Emilio Duro lo habla perfectamente en su charla, ¿no? Que pensamos que todo el núcleo del protagonismo lo tenemos nosotros y a veces pues que el mundo está en contra nuestra. Y a veces no es así. Pero bueno, hay que gestionarlo. Al final es una negociación también y muy interesante a veces en algunos casos. Es cierto, muchas veces es eso, es ver cómo, de dónde viene, ¿no? Ver no solamente el hecho en sí, por decirlo de alguna manera, sino que ver el entorno de dónde viene,
de dónde viene también esa persona que ha dicho lo que haya tenido que decir, porque a lo mejor viene de mil cosas. Entonces, ponerse en ese lugar siempre apacigua los ánimos, se puede decir. Y al fin y al cabo es una negociación. Siempre, eso sí que es cierto. La de cosas que tenemos que hablar tú y yo, Manuel, de liderazgo, negociación, comunicación. Esto va a ser, al final, si quieres, hacemos una serie de podcasts para meterlo sin Hacemos, ¿eh? problema. Manuel, ¿cómo de importante consideras que es el hecho de ser embajador de la marca, sea tuya o sea ajena, o sea por cuenta ajena? ¿Cómo de importante es tener eso? Porque tú estás en una empresa, se puede decir, grande, ¿no? Pues tiene varias sucursales, 200 personas me ha dicho, o sea que es una empresa, por lo menos bajo mi criterio, es grande. Pero estos negocios que tienen, no sé, 5 o 4 personas, el dueño o la dueña siempre están ahí metidos y están constantemente dentro de ese negocio haciendo lo que más le gusta hacer y lo que realmente son profesionales de eso. ¿Ves también importante o consideras que puede ser una muy buena opción tener una persona, bien sea el dueño, bien sea otra, como en tu caso, que no es el dueño, que es alguien, pues eso, dentro del personal, que haga de embajador, que haga de ese embajador de marca para mostrar lo que realmente hacen allí? Bueno, yo creo que para mí, desde luego, es fundamental. Yo creo que nuestra reputación, nuestra marca, nuestra forma de hacer las cosas es la que puede definir o puede decidir, porque al final, lo que suelo decir, una de mis charlas es cuando la tengo titulada Dime cómo comunicas, te diré cuánto vendes, porque al final no deja de ser una comunicación en redes sociales, tienes que decidir en primer lugar y hacerte esa pregunta, mirarte el ombligo y decir sí o no quiero ser público, porque es la primera pregunta. Si nos dedicamos al mundo comercial en general, da igual la actividad o da igual donde estemos ubicados, pero al final todos tenemos algo que vender y para vender te tienen que conocer. Tienes dos posibilidades, como he dicho antes, hacer una publicidad que es costosa y que muchas veces no transmite lo que quieres transmitir, porque es difícil en una cuña de radio o en un flyer o en un anuncio de prensa hacer realmente entender lo que quieres transmitir y luego esa figura de embajador de marca, que se sepa quién hay detrás, ¿no? Eh, Al final lo que hay que procurar es primero decidirlo y luego trabajarlo para que sea acorde con la marca, con la filosofía de la compañía. En mi caso ha sido muy fácil porque ya te digo de que después de 38 años el fundador y yo pues tenemos, bueno, a veces no hace falta ni hablar, ¿no? Porque ya sabemos más o menos cuando me dice, dependiendo de cómo me llama, pues yo ya sé por dónde van los tiros, ¿no? Y cuando quiere decir algo, pues lo captamos enseguida, porque al final es un idioma que tenemos que entender para luego poder trasladarlo de la misma forma. Y luego también es un tema importante que nada es forzado, tiene que ser algo que fluya, tiene que ser algo que creas, porque al final si no crees en algo, difícilmente vas a poder representarlo, vas a poder venderlo y vas a poder sentirte a gusto con eso, ¿no? Luego ponerle pasión, que esa es la actitud que debemos tener cada uno, y por supuesto que esa reputación sea fiable, porque al final no dejemos de recordar de que lo que hagamos en cualquier, pero ya no es solo un embajador de marca. Nosotros, yo dentro de la compañía, por esos años también, soy formador corporativo. Cada persona que entra a trabajar, te lo comentaba la última vez, pasa yo le he llamado un barniz corporativo para que sea un poco temático, pero es una forma de trasladar un poquito la filosofía de la compañía, que es la filosofía que me han trasladado a mí hace 38 años. A sabiendas de que hay que ser honrado, de que en cada eslabón se va perdiendo un poquito, porque es así, no podemos evitarlo, pero hay que procurar de que el grueso de la filosofía de la compañía, de cómo hacemos las cosas, de a dónde queremos llegar, pues alcance un poco y entre en la piel de nuestros compañeros para que puedan luego trabajar con esa ilusión, esa filosofía y cada uno, pues en cada provincia de Andalucía lo hablan de una manera, en Sevilla de una forma, en Granada de otra, en Almería de otra, pero al final el mensaje llega de la misma manera, que es lo que pretendemos, ¿no? Pero sí lo recomiendo muy mucho, porque creo que es importante. Y a veces cuanto más pequeña la compañía, es más importante también, porque es muchas veces el único canal o uno de los principales que tienen y para poder expresar y para poder estar junto a otras compañías que a lo mejor son mayores y tienen más capacidad de
de inversión en medios y eso. Sin embargo, si lo haces bien hoy en día, yo creo que además es un... hablo mucho de la puerta fría, que ya no es difícil hoy en día de conseguir un resultado positivo en una puerta fría. Todos nos movemos por recomendación, por haberte visto. Yo veo a mucha gente por ahí que la gente me conoce y yo no les conozco y ya tengo que pedirles perdona, pero dime quién eres, que no. Pero eso es previo y es gracias a quizás esa reputación o al haberte visto, el seguirte, el que te lean, el que aprueben, el que te comenten. Y eso hace que crea una conexión con un público que ya dependes tú de que si quieres que sea mayor, menor, multinacional, que puede ser, porque además hay contactos de fuera de España, todo depende a qué te dediques y de lo que te interese. Pero siempre digo de que tiene que tener una estrategia detrás. Hay profesionales que se dedican a cuidar un poco todo eso. Y obviamente a nivel empresarial, dependiendo de la actividad, pero LinkedIn, que es donde quizás más fuerza tenga por la tipología de negocio en la que nos movemos y eso, pues es la que mueve mucho la parte de directivos, que es donde hay que trabajar bastante. Yo también, ya sabes que también me muevo más por LinkedIn que otra red social, pero sí que has dicho algo súper importante, que es que al final en tu marca, bien sea por cuenta ajena o bien sea tu propia marca, al final tienes que humanizarla, tienes que darla a conocer y en ese darla a conocer, que lo puedes hacer a través de, bueno, pues como tú bien dices, a través de redes sociales que ahora mismo pues, te dan esa oportunidad, que ojo, que antes no había y tú también lo tienes que recordar, que antes no había ese punto y tenías que hacerlo de otra manera, como mucho más presencial y costaba muchísimo más tiempo esa confiabilidad que te daba el cliente. Y ahora, pues eso, a través del mensaje que evidentemente tienes que tener muy integrado y sobre todo tienes que estar de acuerdo con ese mensaje y tiene que tener esa misma filosofía. Que al fin y al cabo los trabajos, bien sea por cuenta ajena o bien sea propia, tienen que haber mucho más que el mero hecho de ir a trabajar, cobrar una nómina e irte a casa. Tiene que estar muchas más cosas atrás, como bien sabes, ¿no? Que yo soy muy de propósito. De hecho, nos conocimos en la charla que hice sobre el propósito y es que tienes que tener realmente ese propósito, la empresa, tanto la empresa como tú, y que estén alineadas. Y si no están, no pasa nada. Al final es mejor averiguarlo, pero si están alineadas, aseguro que todo irá mucho mejor porque te costará mucho menos hacer cosas y siempre vas a tener que hacer. Así que si lo haces a través de un propósito, a través de esos valores, siempre va a tener mucho más satisfacción y como tú bien dices, seguirás creciendo y desarrollándote a nivel personal y esto ayudará tanto primero a ti, por supuesto, pero también a la empresa, sea tuya o sea ajena. Eso yo lo tengo más que claro. Y viendo tu ejemplo, más aún, que es algo que no había visto o yo no había reconocido, pero mejor dicho, porque sé que ahora que estás tú veo que hay más gente, pero sé que no lo había reconocido, así que yo te doy las gracias porque he averiguado algo que no sabía antes, que podía, dentro de una empresa pequeña, podía haber una persona representando a esa empresa, pues como tú bien dices, como embajador de marca, haciendo lo que tú estás haciendo. Así que desde mi parte te doy las gracias, que no lo conocía. Manuel, ¿te parece que hagamos esas preguntas ping-pong? A no ser que quieras añadir alguna cosa más a todo este tema. Cuéntame. No, lo de ping pong me asusta un poco sin tener una mesa y dos palas. Quiero recordar para tus oyentes de que aunque me llame Espíritu Santo, pero yo nací en Bélgica Cierto. y hace ya muchos años, como 60, y viví 18 años. Y hago esta pequeña anécdota me refiero a ella porque sabes que el tenis de mesa en Bélgica era uno de los deportes, ya no sé si está tanto, pero por la climatología sobre todo era uno de los deportes bueno, que más se practicaba, uno de los que más, aparte del fútbol obviamente, pero de lo que más, y el ciclismo también, que es muy importante en Bélgica. Mm. Pero el tenis de mesa siempre ha sido un deporte muy belga en ese tema. Y yo lo practicaba por la climatología que no te permitía hacer muchas cosas en la calle, pues hacíamos mucho tenis de mesa. Pero no sé cómo voy a responder y menos sin pala y pelotas. No, no, no hay palas, no hay pelotas. Podemos hacer, si quieres, el gesto con las manos. También sé, porque me dijiste que practicabas fútbol. O sea, podemos hablar de tantas cosas. Bueno, un día, ya te Sí, digo, creo que no va a ser la primera ni la última vez que hagamos este podcast. De hecho, estuvimos de acuerdo que como fantaseando de alguna manera de hacerlo en directo. Ya veremos cómo lo hacemos, porque eso sigue aquí nada, en mi cabeza de alguna manera. Van a ser muy sencillas, ya te digo, así las reglas básicas. Una pregunta corta, la respuesta lo más corta posible. Y si por lo que sea no te sale, no quieres contestar o lo que sea, paso palabra y voy a la siguiente sin ningún tipo de problema. ¿Te parece? vamos. Venga, pues la primera, tu mejor viaje.
Mejor viaje ha sido, bueno, mi mujer es gallega. Cada vez que vamos a Galicia es donde respiramos y recomiendo siempre de vivir esa morriña con un gallego o con una gallega, aunque haya hecho muchos, pero ese es quizá el más emocional siempre. Qué chulo. Un sueño cumplido. En estar en este podcast contigo. Oh, muchas gracias, qué honor. El sueño, el último que tenía, el Ah, último. qué bueno. Lugar que te gustaría visitar. Japón, Qué Japón. chulo. Un miedo. Todos los días, muchos, pero hay que superarlos. Negocio o trabajo que te haya provocado mayor frustración. Bueno, frustración nunca lo veo con mi espíritu positivo, no lo contemplo nunca como frustración. La única que decías antes a nivel futbolístico, que cuando llegué a Málaga hace ya 42 años, no haber seguido un poco con el mundo futbolístico que venía con una experiencia del de Bélgica y a lo mejor esa parte que no tiene nada que ver con la parte profesional, pero sí es lo que quizá me chirría un poquito siempre lo digo, pero bueno, contento porque a lo mejor no estaría en este podcast tampoco. Correcto. Nunca se sabe, pero ahí siempre hay unas espinitas que, oye, que está bien, oye. Último logro. Bueno, yo creo que profesionalmente hablando, bueno, haber sido elegido mejor profesional de marketing por el Club Marketing Málaga en el 2022, que obviamente ha sido un trampolín importante a nivel emocional, que compañeros de tu gremio te reconozcan esa labor. También tienes esa parcela de que ya eres un poco mayorcito y es un poco de trayectoria, y dice, ya me están viendo un poco como mayor y tal, no, pero bromas aparte, sí fue un espaldarazo importante porque motivó muchísimo. Qué guay, como chulo, de verdad, cierto. Si empezaras de cero en cualquiera de los ámbitos de tu vida, ¿dónde pondrías el foco? En el crecimiento, yo creo que nacemos de una forma y creo que lo importante es tener siempre una visión, un objetivo y que al final es lo que te permite crecer día a día y tener ese empuje todas las mañanas para poder levantarte, ¿no? Yo creo que es Qué, eso. qué bueno. ¿Has descubierto algo últimamente? Puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser, no sé, una película, no sé, algún tipo de herramienta, yo qué sé. ¿Has descubierto algo? Bueno, yo descubro todos los días porque como es parte de mi faceta, vas a cualquier cosa y dice, pero bueno, ¿qué hago aquí si no tiene nada que ver con mi profesión ni nada? Pero al final siempre hay una expresión que una expresión andaluza, ¿no? Dice que en cualquier sitio alicata un búcaro por dentro, pues al final es un poco esa expresión que creo que cuando vas con la mente abierta, cada cosa, cada momento, te encuentras con algo que al final lo llevas un poco a tu... Yo no soy de control C, control V, yo creo que hay que ver cosas y hacerlas tuyas, ¿no? Pero intentar de adaptarlas un poco a tu forma de ser, a tu forma de trabajar y al final es eso, pero voy siempre con la mente muy abierta y dispuesto a algo. Qué bueno. No sé si la penúltima, ya veré. No sé, si será la penúltima o la última. Depende, va a depender de ti. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Pues sí tengo una, Ah, mira, a ver, sí, uff, venga, voy a preparar. Como podéis ver, esto no está preparado. Esto es... Cuéntame, venga. nada. ¿Cómo se llega a donde has llegado Ajá, sabiendo lo que yo sé que vienes de un mundo que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo? Que es un ajá. poco el devolverte esa pregunta de cómo has conseguido llegar a donde estás viniendo de un mundo que era totalmente opuesto, ¿no? Pues yo, bueno, bajo no, mi experiencia, no tengo otra. Pues estando muy mal en ese lugar, o sea, estando realmente, como es mío el podcast, estando jodido, no se puede decir de otra manera. O sea, llegó un momento en el cual no veía por dónde salir, con muchos años, con una casa que pagar, sin ningún tipo de estudios, sin papá, sin mamá, sin ningún respaldo, sin ningún colchón, sin ninguna vaca, me encanta esa expresión, sin ninguna vaca a la cual agarrarme. Y digo, aquí el único que puede hacer algo soy yo. Y me tuve que mirar el ombligo y salí adelante, porque si no se me venía todas las casas encima y todo encima y no había por dónde salir. Así que empecé por lo único que podía hacer, que era aprender.
¿El qué? Pues en principio empecé a aprender sobre dinero, necesitaba dinero para pagar, no que había otra. Así que en ese empezar a aprender, pues vino todo el resto, el desarrollo personal, el crecimiento, al final la lectura que era lo más barato y sigue siendo lo más barato para aprender es una lectura, sea cual sea, o sea, puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser el periódico, da igual, pero la lectura considero que es la manera más, no sé, si más fácil, pero sí más barata de aprender. Y a partir de ahí, pues me convertí en un curioso que no era antes, me convertí en una persona inconformista que no era antes era bastante conformista, y me convertí en una persona, pues la que soy ahora, pues no sé, no sabía manejar un ordenador y ahora estoy haciendo podcast. No sé, no tenía ni idea del mundo online. No te hablo de hace 5 años, de hace 15 años, no tenía ni idea de hace 5 o hace 4, que ya estaba bastante avanzado. Y yo me pregunté, ¿qué carajo hago aquí? Bueno, pues ya veremos qué pasa. Y aquí estoy, a ver qué pasa. Y la verdad que no me puedo quejar porque cada vez voy un poco más grande, cada vez me conoce más gente, tengo la gran suerte de encontrarme con personas como tú, doy charlas que jamás pensaba que podía hablar en público y ahora pues si no es de una cosa es de otra, hago formaciones que jamás pensé que podía dar formaciones porque claro, siempre que quieres dar alguna formación, alguna cosa, siempre está en mi cabeza, no tiene que ser así, ni muchísimo menos, de hecho no es, pero siempre tiene que estar qué título hay que tener o qué tengo que saber para y simplemente cuando vas a tu experiencia, porque es lo que tienes y es lo que te ha pasado, y al que le valga, que lo coja y se lo aplique, y al que no, no pasa nada. Pero desde ese punto de vista, creo que todos, de una manera u otra, podemos enseñar a otra persona a hacer algo que tú sabes hacer. Y en ese, poquito a poco, pues mira, el instituto, este podcast, y no sé lo que vendrá mañana, pero será bienvenido. Y si no, pues como tú dices, un poquito de cintura y adaptarse y para adelante, como siempre, para adelante, hasta donde lleguemos. ¿Dónde llegaremos? Yo qué Me, sé. me he convertido un poco en entrevistador, pero realmente era un poco la respuesta que la sabía más o menos por lo que habíamos hablado, pero era para dejar latente un poco lo que tú decías antes de las quejas, ¿no? Cuando te llegó ese momento te podías haber quejado, lamentado, pero al final el mensaje que creo que hay que trasladar y que este espacio sirve para eso también a Mm. nivel de emprendimiento, de que cuando ocurre algo negativo, obviamente, hace que reacciones de una forma, porque el ser humano a veces somos muy monótonos, muy de no querer salir de nuestra zona de confort y a veces necesitamos, que a veces es de forma intuitiva, que no lo sabemos porque alguien no nos lo ha dicho, y a veces necesitamos una circunstancia de ese tipo para que esa palanca de cambio pues ocurra y que nos haga reaccionar de una manera y de qué manera para llegar a donde has llegado y donde estás consiguiendo estar, ¿no? Rompiendo barreras, rompiendo miedos, si ves un poco lo que tú me has preguntado es lo que ahora acabas de responder en 2 minutos, porque realmente es lo que debe pasar para que ocurra algo. Desgraciadamente, muchas veces no ocurre eso. No ocurre. En mi caso, yo en Bélgica viví 18 años de una forma muy banal, muy del norte de Europa, con mala climatología, con bastante sedentario, incluso no tenía tampoco, excepto el fútbol, que era mi pasión y donde me salía un poquito mi vena de ocio y de esparcimiento. Pero cuando llegué a Málaga, pues encontré ese momento donde, a nivel de la hostelería, por un negocio familiar, que destapó un poco mi vena comercial y que me ha permitido pues llegar a donde llego también. Con lo cual, busquemos si no vienen en momentos que nos hagan cambiar, que eso es lo importante. Totalmente. Es cierto, que yo soy de las personas que todavía tengo que curarme el tema de no quejarme. Reconozco, como no sé, soy ser humano y me quejo. Sí, pero sí que es verdad que cuando inicié todo este proceso, las quejas eran, no sé, como el comer de cada día, ¿no? El día a día, y además que cuando se lo contabas a alguien y te apoyaba en esa queja, como que te crecías, ¿no? Y ahora es como al contrario, ¿no? Ahora veo una queja, digo, a ver, ¿quién no me sigue el juego, por decirlo de alguna manera? Porque al final las quejas, lo bueno que tiene de tener una queja o tener un problema es que hay una solución, seguro. 100%. O sea, a lo mejor no la sé yo, es muy posible, no creo que sepa nadie todo, pero lo que sí es cierto es que hay una solución. Entonces, con ese punto de mira de que hay una solución, pues es buscarla, es curiosear, vienen libros, viene gente que sabe más que tú sobre todo, y rodearte de personas que realmente sepan cosas que tú no sabes. Y ojo, y que lo hagan mejor que tú, que es lo importante, porque es que yo lo veo súper necesario que haya personas alrededor tuya que sepan más que tú. Y eso muchas veces a nuestro ego no les gusta. Siempre queremos como sobresalir. Y bueno, tú sobresaldrás sobre unas personas y siempre habrá gente que sepa más que tú. Siempre. Yo lo considero más que necesario.
Manuel, porque me tiraría contigo aquí hablando, ya lo sabes, que nosotros un café de 15 minutos no sabemos hacerlo y una charla de un rato tampoco sabemos hacerlo. Y me parece genial, ojo, me parece bien e imprescindible. ¿Dónde te pueden encontrar aquellas personas que, no sé, quieran saber más de ti, quieran saber más de pintura andalucía, quieran saber más de qué es esto de ser embajador de una marca, de lo que sea, dónde te pueden encontrar? Bueno, es muy fácil en cualquier red social, desde Twitter, Facebook, obviamente, como Instagram y obviamente a nivel un poquito más profesional en LinkedIn. Eh, Como tengo el apellido que tengo, es fácil de localizarme, así que en cualquier red social me pueden contactar por ahí y luego es muy fácil también un correo electrónico que es manuelespiritusanto@gmail.com y estaré encantado, como bien dice mi hashtag, hablamos cuando quieras y estaré encantado de poder, que ya lo están haciendo muchísima gente y espero que a través de este podcast también, después de escucharlo, pues que todos tus oyentes pues me tengan en cuenta, incrementen un poco mi cuenta de seguidores, que también el postureo viene muy bien y que sobre todo que tengan contacto y que no tengan ningún reparo en escribirme, en llamarme y estaré encantado de poder atenderles en cualquier momento. Siempre digo cuando termino el episodio, no sé en qué momento, pero siempre digo lo mismo, que las personas que hayan visto algo que les interese, que pregunten. Las personas que estamos bien creando contenido, exponiéndonos cualquier manera, comunicando, cuando nos preguntan tenemos la gran manía de responder. Siempre, todavía no he conocido a alguien que le haya preguntado y no me haya respondido. Tardará más, tardará menos, pero siempre responden. Así que si tienes algo que preguntar, por favor, a Manuel le preguntas en LinkedIn a través del email que has dicho, que lo pondremos abajo todo para que os sea fácil acceder. Y a mí, por supuesto, ya sabéis que siempre estoy encantado de responder. Manuel, pues oye, muchísimas gracias, ya sabes, encantado de tenerte por aquí. Nos veremos, ya sé que nos vamos a ver más de una vez en algún evento, en alguna charla, cuando tomemos otro café. Y aquí está tu casa para cuando quieras venir a contar cosas nuevas o cuando te apetezca, por ejemplo, hablar de liderazgo personal, el cual me parece fantástico. Tengo una formación, así que cuando quieras vienes y hablamos. Genial, muchísimas gracias, Santi. Enhorabuena por este podcast y por todo lo que estás haciendo, que aunque llevamos poco tiempo conociendo, pero yo creo que hemos conectado y tenemos muchísimas similitudes excepto el pelo, con perdón. Sí, sí, El es pelo, algo que bueno, está no. Ya lo invertido en verán. tu caso, pero Sí, ya lo verán en está YouTube. Bueno, ya invertido, me habrán visto. Así que esto. Sí, sí, tienes muy buen pero, pelo. pero por lo demás sí tenemos muchísimas cosas en común y qué mejor que compartirlas y poder seguir avanzando hacia horizontes mejores, espero. Sí, por supuesto que sí. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias y a todos los oyentes, Muchísimas gracias gracias. por llegar hasta Abrazo aquí grande. y nos vemos pronto. Chao, chao. Prontito. Chao.